Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren súper bien en sus casas, resguardados en este confinamiento por producto de el COVID-19, el famoso coronavirus. Espero que estén tomando atención a las disposiciones que emergen desde la autoridad sanitaria, que salgan lo menos posible, que se laven abundantemente las manos y que se estén cuidando de este virus que lamentablemente se ha expandido por el mundo y nos tiene actualmente acá en nuestras casas y no pudiendo hacer nuestras clases en la respectiva sala. Pero aún así hemos ido tratando de trabajar durante estas semanas y recordemos que las semanas previas a estas vacaciones que nos dio el Ministerio de Educación estábamos trabajando un poco en el paso entre la Edad Media y la Edad Moderna, viendo elementos de continuidad y de cambio. En un primero vimos el tema del Renacimiento, del arte, cómo se había desarrollado, y luego vimos estos elementos de continuidad y cambio entre la Edad Moderna y la Edad Media. Perdón, entre la Edad Media y la Edad Moderna, donde decíamos que entre la Edad Media y la Edad Moderna continuaba la monarquía como un punto importante, como el origen del poder y que este poder era divino, pero en la Edad Moderna habían surgido nuevos cambios como eran nuevas clases sociales, como la burguesía y también el desarrollo de monarquías parlamentarias o monarquía absoluta, ya lo que se denomina el Estado moderno, una forma de organización social un poco más compleja. Me han llegado reportes de varios de ustedes, tanto del octavo A como del octavo B, así que los felicito chiquillos de octavo, que ven que están trabajando. Faltan muchos reportes más y por lo mismo los pueden mandar esos reportes a mi correo electrónico que es jonathanveraloyola@gmail.com o los pueden ahora agregar en el grupo de Facebook en la clase. Recuerden que tanto el octavo A como el octavo B hay un grupo de Facebook de la clase de historia. Usted lo puede buscar ahí, octavo A, CSO, clase de historia, octavo B, CSO, clase de historia, donde usted, en la publicación donde salen esas clases antes, hasta el 27 de abril, ustedes pueden colocar fotografías de su clase realizada, etcétera. Así que para que ustedes puedan ir completando un poco y no queden tan atrás en este tema. Así que ahora vamos a trabajar en otro tema que, como pueden ver ustedes en la imagen aquí a mi costado, es una representación de Martín Lutero, cuando él está martillando las 95 tesis que realizó él contra la Iglesia Católica. Más que contra la Iglesia Católica, un poco para decir cuáles eran los errores que estaba cumpliendo la Iglesia Católica y por qué él creía que debía reformarse esta iglesia y volver a colocar su mirada en la fe y en la realmente fe y no en los errores que estaba cometiendo la iglesia en ese minuto. Él hizo 95 tesis, las escribió, las publicó afuera de la catedral, de una catedral en Alemania, y esperó que se hiciera un debate. Entonces, nosotros vamos a trabajar un poco en eso, en ese cambio que hay en Europa también. No solo se cambian en aspectos políticos o económicos, sino que también hay un cambio en el aspecto religioso. Desde que surgió el cristianismo, la Iglesia Católica había sido la única iglesia que dominaba el cristianismo en Europa. Si usted era cristiano, era católico, no era de otra religión. Pero nosotros sabemos que actualmente los cristianos se dividen en católicos, protestantes, ortodoxos y un sinfín de otras denominaciones. Eso hasta el siglo XV y siglo XVI no era posible, hasta el surgimiento de Martín Lutero. Por eso vamos a trabajar lo que se llama la Reforma Protestante y vamos a pasar a explicarlo de la siguiente manera. Vamos a leer las instrucciones del trabajo de esta semana, las cuales también van a estar, como les decía, en la publicación de Facebook o en los correos de cada uno de sus cursos. El objetivo de aprendizaje esta semana es comparar la sociedad medieval y moderna, como lo hemos ido haciendo las semanas anteriores, pero ahora consideraremos los cambios que implicó la ruptura de esta unidad religiosa. Como les decía, revisamos algunas de las características que tuvo el cambio de época, que va desde la Edad Media a la Edad Moderna. Pusimos énfasis en los elementos de continuidad, donde encontramos la afirmación del poder monárquico y su justificación de su origen como divino. Recuerden que los reyes, ellos decían que eran producto de un origen divino, que Dios los había puesto ahí y esa era la justificación para mandar a las demás personas. Y también identificamos elementos de cambio, como fue la organización social, la organización política estatal. Recuerden que se formó el Estado moderno, en algunos casos como monarquía absoluta y en otros como monarquías parlamentarias, y la aparición de nuevos grupos sociales como fue la burguesía, que son los comerciantes. Esta semana pondremos atención a otro cambio que sufrió el continente europeo durante el paso entre la Edad Media y la Edad Moderna, que fue la ruptura de la unidad religiosa, con el surgimiento de nuevos grupos religiosos cristianos, pero contrario a la doctrina de la Iglesia Católica, la cual era hasta ese momento histórico la única representante oficial del cristianismo.
Para eso leeremos las páginas 30 y 31 del texto del estudiante y luego resolveremos las preguntas que aparecen en la página 31 del texto. La página 31 dice, lección 2, ruptura de la unidad religiosa de Europa, la Reforma. Aquí en el glosario nos explica qué es la Reforma. Dice, movimiento religioso iniciado en 1517 cuando el monje agustino Martín Lutero hizo públicas en la ciudad alemana de Wittenberg sus 95 tesis. En ellas criticaba ciertas prácticas y aspectos de la doctrina de la Iglesia Católica. Acá está, cierto, una introducción, y recuerden que lo difícil que tiene un poco el texto de octavo es que nosotros trabajamos con fuentes y tenemos que interpretar esas fuentes. Acá hay una introducción muy cortita de este proceso de la Reforma y dice después, la pregunta, muy importante esta pregunta, ¿qué cuestionamiento generó la reforma religiosa respecto a la Iglesia Católica? Dice, sale un texto de la historiadora Helga Schultz del año 2001, donde señala que Europa apenas existía en 1500 en la conciencia de los contemporáneos. La comunidad en la que se encontraban juntos los habitantes del continente era la cristiandad. Era así a pesar de que la aspiración universal del Imperio Romano había fracasado. Otras majestades pretendían acercarse igualmente a la Iglesia Universal, proclamándose reyes cristianos o católicos. De ahí viene otro texto, que es del historiador Alfredo Floristan, La Historia Universal Moderna, donde también explica el tema de los monjes y por qué ellos se escandalizaban. Aquí hay una imagen de la Basílica de San Pedro, de Viviano Codazzi, aproximadamente en 1630, fuente directa. Esta no es una fuente directa, mira, lo escribió el 2001, y este señor tampoco. Esta sí es una fuente directa, que es esta pintura de la Basílica de San Pedro, ubicada en el Vaticano. Y aquí nos explica cómo se construyó esta Basílica de San Pedro. Importante poner ojo ahí cómo se construyó esta basílica. Nos explica varios procesos de acá de la Reforma Protestante. Acá, en el documento D, hay un resumen. 3 tesis aparecen de las 95 que publicó Martín Lutero en 1517 en Wittenberg. Para que ustedes vean cuál es la idea que él tiene del cristianismo y por qué chocaba un poco con lo que estaba haciendo la Iglesia Católica por aquellos años. Y acá Felipe Melascón, también fuente directa de la época, otro protestante, el cómo debería entenderse la fe en la Biblia. Como dice, las ideas de Lutero dieron origen al denominado protestantismo, el cual se ha expresado en movimientos y congregaciones bautistas, evangélicas, metodistas, pentecostales, entre otras. Dichas divisiones tienen vigencia hasta la actualidad en gran parte del mundo, incluido Chile. Nosotros podemos ver, no hay solo una iglesia católica en Chile, o sea, en Constitución también vemos varios templos evangélicos, y en los templos evangélicos tienen muchas diferencias unos con otros. Así que en eso, por esta razón se diferencia. Y acá, como podemos ver también, hay otro documento que es de Cranach Lucas, otra fuente directa, dice Cristo de la Pasión y el Anticristo. Y ahí nos explican estos grabados de Cristo de la Pasión, y a la derecha al Papa con el título Anticristo. Como ustedes pueden ver ahí a Cristo lavando los pies, ahí como ven al Papa como están los demás besando los pies un poco, que son las preguntas que nos dan. Y aquí están las preguntas que nosotros tenemos que responder, las de la página 31. Por eso dice, a partir de la fuente responde. ¿Qué plantea la historiadora Helga Schultz? La primera fuente. ¿Qué características de la Iglesia Católica de acuerdo al texto B y C? ¿Qué críticas a la Iglesia expone Lutero en las 95 tesis? Describe los grabados del F. Y ahora inferir, de acuerdo a todo lo que hicimos después, ¿de qué forma la idea humanista y la imprenta habrán favorecido el proceso de reforma religiosa? ¿Por qué? Es una pregunta bien interesante que hay ahí en el texto. Luego dice que para más información de la Reforma Protestante y cómo la Iglesia Católica respondió a estos grupos, puede leer las páginas 32 y 33 del texto y revisar el link que es este video de YouTube, donde ustedes pueden seguir profundizando, porque la Iglesia Católica no se quedó así, sino que también hizo una contrarreforma, trató de un poco de no perder los fieles que ellos habían tenido conquistados durante toda la Edad Media. Así que esta es la actividad que hay que realizar, chiquillos, la 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 31. Y si necesitan más información sobre este tema, pueden visitar aprendoenlinea.mineduc.cl, se van ustedes ahí a octavo básico, historia, y como pueden ver aquí hay videos, está el video de la Reforma Protestante de Martín Lutero, en la imprenta, cómo impactó la imprenta a este mismo proceso, y algunas imágenes o lecturas que ustedes pueden ayudarle en relación a lo que es la Reforma Protestante y
los cambios que se produjeron luego de que Martín Lutero publicara las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg en 1517. Un abrazo, chiquillo, que estén muy bien. Cualquier duda la colocan ahí en el grupo de Facebook y las puedo ir contestando en la medida de lo posible. Abrazos fraternos para todos.